Una de las ventajas que tiene el tema es que es relativamente reciente en el lenguaje tanto académico como gubernamental o de las comunidades. La UNESCO empezó a utilizar el concepto de innovación social a finales de los años 90 y a principios del siglo, a principios del 2000. En 2004 fue acogido como concepto nuevo por la CEPAL, por la Comisión Económica para América Latina. Y se empezaron a hacer una serie de experiencias, de ejercicios, de registros de experiencias en toda América Latina. Y aquí empieza un poco el conversatorio. Ya le voy a presentar a ustedes, a mis colegas y las personas que me acompañan en la mesa, y la idea es que entre todos podamos conversar hoy, esta tarde. Básicamente, lo que hoy se está discutiendo es para qué es la innovación social, a quién debe beneficiar, y en particular a los universitarios la pregunta de cómo va a impactar en la estructura de las universidades la innovación social, sobre todo si nos atenemos a una tendencia creciente, y es que no estamos frente a una moda académica ni frente a una moda en la intervención de los gobiernos, sino que estamos frente a una tendencia de carácter sociológico que se va a mantener en el tiempo. Ahora trataré de mostrar cuáles son las razones. Me acompañan en la mesa el profesor Bernardo Alberto Zapata Bonet, que es nuestro vicedecano de Investigación y Extensión, economista, en el extremo de la mesa. Además, le agradezco al vicedecano porque es uno de los afectados por un virus de implicaciones sociales grandes, pero ha hecho un esfuerzo por acompañarme. Seguidamente está Andrés Santiago Arroyave, director técnico de gestión y control territorial de la Alcaldía de Medellín, politólogo, si no me equivoco, de la casa. Así es. Y bienvenido, Santiago, Andrés Santiago, por acompañarnos. Te agradecemos. Y está el profesor Juan Antonio Sornosa Bonilla, profesor del Departamento de Ciencia Política en nuestra facultad. Mi nombre es Óscar Almario, soy el director del Centro de Investigación e Innovación Social y profesor también de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Y están ustedes, que son realmente el objetivo de este conversatorio. Vieron que hubo aquí una pequeña parafernalia de comunicaciones porque está pasando el evento por streaming, y aunque va a haber un micrófono, ese no va a pasar aquí al auditorio, pero sí va a estar pasando al canal. Y le agradecemos también al equipo de comunicaciones de la facultad y al equipo de comunicaciones de sede, que nos han dado un apoyo para este evento, para la logística y la preparación. Y por supuesto al decano Joven Chicangana, que conoce de todo este proyecto. Sin más preámbulos, entonces, quiero empezar planteando 2 o 3 ideas con la invitación a mis colegas de la mesa a que tomen lo de conversatorio en el sentido más amable posible. La idea es que hagamos primero una ronda en torno a las ideas que tenemos acerca de lo que es la innovación social y las implicaciones que ella va a tener en el mundo, tanto de las políticas públicas como en el marco del mundo universitario.
Yo simplemente a manera de apertura quiero plantearles algunas de las ideas que hemos ido rastreando y ordenando para posicionar al propio CIIS, al propio Centro de Investigación e Innovación Social en la temática. En primer lugar, lo que planteé al comienzo. Innovación social puede sonar a veces a una novedad, a algo que de alguna manera es redituable para gobiernos, universidades o comunidades. Incluso se puede tomar como una cierta moda en el lenguaje de la acción social. Pero yo quiero que escapemos rápido de esa primera impresión que puede producir el concepto o la terminología de innovación social. Y las razones son estas. Ciencia y tecnología fueron conceptos muy rápidamente apropiados por el lenguaje social de la modernidad, porque simple y llanamente estaban en el centro de ese proyecto. Es decir, la ciencia y la tecnología son una seña de identidad de la modernidad. Pero noten ustedes que rápidamente se le agregó a ciencia y tecnología innovación. Innovación en general. Pero sobre todo la idea de innovación en el sentido más económico y más tecnológico del término. Incluso hoy los sistemas globales se refieren a ciencia, tecnología e innovación, es decir, los tres componentes dentro de esos sistemas, incluido el de Colciencias. Ese es el lenguaje. Y estamos hablando de un lenguaje que en nuestro país puede llevar 20 o 30 años, incluidas sus consecuencias en términos normativos, en términos legales y en términos de la estructuración del sistema. Sin embargo, innovación social es mucho más reciente. Como señalé ahora, es un lenguaje que UNESCO empieza a utilizar entre finales de los 90 y principios del nuevo siglo y milenio. Y la pregunta es, ¿por qué aparece este nuevo término? Una hipótesis fuerte que comparto es que la manera de entender innovación social tiene que ver precisamente con la crisis global, sistémica que estamos viviendo. En otras palabras, la innovación social es la comprobación sociológica de que la gente no está dispuesta a aceptar que su calidad de vida y sus derechos económicos, sociales, al medio ambiente y a la vida digna se deterioren o se destruyan. De alguna manera, la innovación social es antes que un fenómeno universitario, un fenómeno societario, un fenómeno comunitario. Es al revés de otros procesos que vivimos en las universidades, donde somos las universidades las líderes. Aquí el primer tema que estoy tratando de plantear es que las cosas están invertidas. La dinámica social está haciendo mucha innovación social que nosotros desconocemos, innovación social que nosotros no estamos registrando y que nosotros no estamos acompañando. Y la pregunta es, ¿cómo pueden las universidades de este tiempo seguir reclamándose un lugar fundamental para construir el futuro humanitario si desconocemos este tipo de procesos? También hay innovación social en el propio sector gubernamental, pero hay que decirlo claramente, no es lo que predomina en el sector gubernamental. Casi que podemos decir que los innovadores en el sector gubernamental son marginales e incluso muchas veces no oficiales para las políticas locales, regionales o nacionales. Lo que quiere decir que también tenemos que tener los ojos puestos
sobre el sector gubernamental para saber quiénes son los que están haciendo innovación. Y casi siempre lo que muestra la experiencia y la revisión de literatura y de casos es que los innovadores se dan más en el plano de lo local y lo regional que en las grandes políticas públicas. Por lo tanto, hay que estar atentos a ese fenómeno. También empresarios están haciendo procesos innovadores. Y esto también va a requerir una nueva etnografía de nuestra parte y un nuevo lenguaje y un nuevo tipo de relacionamiento con el sector empresarial. A veces leídos peyorativamente, a veces leídos demoníacamente, pero hay sectores empresariales justamente chocándose con las nuevas condiciones del mercado, con las nuevas condiciones societarias, y ahí están encontrando un filón de acción para sus empresas en el terreno de la innovación y entroncándose con comunidades. En resumen, mi primera hipótesis para conversar entre todos, empezando por mis colegas y amigos de la mesa, es cómo debemos entender la innovación social. Como una simple oportunidad para las universidades, como un campo de acción básicamente comunitario, o como un campo precisamente donde convergen varios actores. Pero si es esto último, entonces tendríamos que preguntarnos ¿cuál es la novedad de la innovación? ¿Dónde está la clave de eso que empieza a llamarse innovación? Obvio, eso puede ser tan amplio como las experiencias, pero todo parece apuntar a que una clave de la innovación está en los procesos de hacer cosas de manera distinta. Las comunidades siempre han hecho cosas, también los gobiernos, también los empresarios y los universitarios. Pero hacerlas de manera distinta parece ser la clave para entender la innovación. Y esto está pasando también por nuevas formas de organizarse y de empoderarse. Voy a utilizar esa expresión, si quieren ustedes, un neologismo, pero empoderarse apunta a que si las comunidades no se apropian de sus propios problemas y no son capaces de llevarlos hasta el final, incluida la posibilidad de autogestión, de autoorganización y de un nuevo relacionamiento con los estados en las distintas escalas estatales, pues justamente la innovación perdería una de las claves o de las potencias que hoy se están reconociendo al revisar la literatura y los casos. Entonces, con este preámbulo y con la idea de que no se trata de 3 conferencias, sino de poner unas ideas fuerza y hacer 1 o 2 rondas con los panelistas y luego escucharlos a ustedes, escuchar sus expectativas, pues hacer lo que anunciamos, un conversatorio. Entonces, señor vicedecano, ¿quiere iniciar usted con unas reflexiones, por favor? Buenas tardes. Pues bastante amplia el punto de partida del profesor Almario, porque pues indiscutiblemente el tema de innovación social, que puede aparecer como algo nuevo, como el tema de investigación que está en este momento en boca de todo el mundo, pues en realidad no es un tema tan nuevo, ¿cierto? Recuerdo de hecho a manera de experiencia que unos compañeros de mi pregrado por allá en 1995 ya habían empezado a hablar sobre temas relacionados con el asunto cuando se hablaba, por ejemplo, de crecimiento sostenible, desarrollo sostenible, y que hoy pues lógicamente ha venido a copar otro tema que me imagino será también después tema de conversación, el tema de territorios sostenibles. Esta parte de hacer las cosas diferentes creo que va a cambiar todo, ¿cierto? La sociedad indiscutiblemente está en desacuerdo con las políticas, los modelos económicos, y de hecho eso va a implicar también que la universidad tenga que pensar la forma como en este momento viene haciendo investigación.
Uno de los paradigmas que creo que se va a romper es que hoy, como se hace investigación, es la universidad, que es el sujeto investigador, pues estudia la sociedad, que es el objeto investigado. Y pues de ahí saca unas hipótesis, unas conclusiones y después hace la parte pues de socialización de dichos resultados. La innovación social, en la medida en que parte es de las comunidades mismas, pues va a romper ese paradigma, ¿cierto? Hay que gestionar equipos de investigación donde pues indiscutiblemente la universidad pondrá los marcos teóricos y las herramientas metodológicas, pero será la comunidad la que estará poniendo las experiencias y todo su conocimiento práctico en este tema de innovación social. Yo creo que la universidad efectivamente tiene que empezar a pensar la forma como está haciendo investigación por ese lado. Otra de las cosas que el profesor también mencionó, el profesor Almario, era sobre la parte de la política pública, ¿cierto? Efectivamente, una de las cosas que yo siempre me he preguntado, cuando, por ejemplo, sale una ley que uno dice, pues esa ley como que le hicieron pensando que estábamos en Dinamarca, pues es que la ley de alguna manera debería regular unos comportamientos socialmente aceptados por esa sociedad y no imponer unos comportamientos que sencillamente son por allá las personas que de alguna manera están elegidas de cómo debería ser la sociedad. Creo que ahí también hay que pensar cómo sería la política pública de innovación social, porque también ahí debería ser una participación importante por parte de las sociedades. Bueno, Santiago, sí, muchísimas gracias por la invitación. A Cristina y al profesor Almario, les agradezco por tenerme en cuenta. Muy buenas tardes para todos. Como lo decía el profesor Almario, pues yo soy egresado de acá de la universidad y la invitación realmente me pareció muy valiosa porque yo soy hoy director técnico, gestión y control territorial del municipio. Es un nombre muy largo, el tema realmente es un poquito complejo, pero me llamó la atención porque cuando me hacen la invitación yo les dije, bueno, y puntualmente ¿de qué vamos a hablar? Entonces me decían, no, es un conversatorio para que hablemos de innovación social. Y yo dije, bueno, es una oportunidad maravillosa para mí en doble vía, porque es contar un poco la experiencia de cómo hemos venido nosotros en el municipio entendiendo la innovación social, pero también contarles cuáles dificultades han venido marcando para mí eso en mi ejercicio desde la administración. Entonces realmente he tomado el espacio más como la oportunidad de compartir con ustedes mi experiencia y desde ahí poder validar algunos aspectos frente a la innovación social. Ya que voy con esto, les voy a contar una primera anécdota. Cuando yo llego al municipio, al cargo, lo primero que me dice a mí el alcalde y el secretario de despacho es: necesitamos que todas las acciones que marquen la dirección estén transversalizadas por la presencia en territorio, por el empoderamiento y por la innovación. Entonces uno decía, bueno, ¿y qué significa cada una de esas cosas? Y realmente uno termina entendiendo que son conceptos que hoy todavía se vuelven muy difusos. Y ahorita el profesor Almario decía, bueno, es que la innovación social no es una moda, sino que es una tendencia. Pero cuando esa tendencia no se conceptualiza, cuando esa tendencia no se enmarca, no se profundiza, no se concreta, pues sí corre el riesgo de volverse una moda. Y eso es lo que yo he venido encontrando dentro del municipio. Entonces, nosotros nos esforzamos mucho en la administración por tener prácticas innovadoras, por estar en el territorio, por empoderar a las comunidades, porque toda acción dentro de la administración pública esté transversalizada por una política pública. Pero cuando uno realmente va a profundizar en qué quiere decir todo eso, termina entendiendo que incluso las mismas dependencias de la administración estamos entendiendo cosas muy distintas. Y por eso incluso celebro que se creen este tipo de escenarios, porque un centro dedicado a la innovación social, a la investigación, al análisis, a la profundización de la investigación, nos hace falta muchísimo, y no solo a la administración, sino también a la academia y a las personas que día a día nos enfrentamos al reto de emprender prácticas de innovación social. Porque vuelvo y le digo, les comparto mis experiencias del municipio. Yo lo que he entendido es que nos hemos venido esforzando mucho por tener acciones de innovación social, pero si una acción no está marcada dentro de una estrategia, dentro de un programa, pues esa acción aislada no termina siendo nada. Entonces realmente hoy el reto para nosotros como municipio está direccionado a que la estrategia, a que el programa, a que la misma gestión pública sea innovadora,
y no sea la acción aislada, porque de lo contrario, pues ahí estaríamos hablando de esfuerzos dentro de campos no fértiles. Perfecto. Sí. Bueno, muy buenas tardes, un agradecimiento para los profes Almario, Zapata y Arroyave. Desde nuestro ángulo y también gratitud pues, por todos los presentes en este espacio. Quiero hacer una reflexión sobre la innovación social en la ciencia, pero especialmente en las ciencias sociales. Es una realidad que lo que hoy en día es una tendencia ha existido durante toda la humanidad. Cuando hablamos de crisis y de crisis sistémicas, que la mencionó el profesor Oscar, es algo que no es nuevo, es decir, no es la primera vez que la humanidad enfrenta crisis, ¿cierto? Ni será la última, ni es la varita mágica para superar las crisis del momento. Es decir, la humanidad ha padecido crisis innumerables y siempre ha habido un mecanismo que logra llevar de nuevo al equilibrio sistémico. Esto hoy en día está disparado por una simple razón, y es una tendencia hacia la globalización que nos hace compartir las crisis que no son nuestras como si lo fueran, ¿cierto? Un ejemplo, el ejemplo de la crisis del petróleo que se ha desarrollado, que se ha repetido desde los años 70, luego al final de los 90, luego tenemos otra crisis presente en la década actual, y eso empuja a que los estados, los mercados y las sociedades, y por eso lo comprendo como una crisis sistémica, en los tres tipos de sistema social, político y económico, se alineen desde un mismo punto de vista, aun cuando originalmente las crisis no nos abocaban, no estábamos inmersos en el problema concreto que de pronto nos cayó encima. Entonces, la única explicación que yo encuentro por qué hoy en día es más frecuente hablar de innovación social como salidas a estas crisis sistémicas es porque sencillamente las crisis sistémicas hoy en día involucran a todas las sociedades, a todos los mercados y a todos los estados por igual, incluidos los estados, entre comillas, bloqueados, o ¿cómo se llama esto? Marginados, el caso de Cuba, Corea, etcétera, usted me entiende a qué me refiero, están sin embargo involucrados porque siempre hay una acción sobre ellos que los afecta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros al analizar estas áreas del gobierno, de las ciencias sociales, de las ciencias políticas? Porque porque estas tres disciplinas que estoy mencionando sirven hoy como estandarte para hablar de innovación. ¿Por qué se quiere creer que la innovación es entonces el fruto de una política pública? Porque alguna persona habló de la política pública de innovación como adicional, como lo mencionaba el profesor Oscar, a la política de ciencia y tecnología, cuando sencillamente han sido acciones que han ocurrido siempre y no solamente, y aquí está el detalle, por eso me cuestiono el asunto como política pública, no siempre ha sido desde los gobiernos, y lo más probable es que no han sido los gobiernos los que han encontrado la solución a esas crisis sistémicas que se pretenden superar a partir de la innovación. Al contrario, son las sociedades y en algunas ocasiones los mercados los que han modificado esas conductas. Entonces, hoy en día tenemos que entender de una manera holística, literalmente holística, porque involucra todos los sistemas, repito, el sistema económico, el sistema político, el sistema social, representados literalmente en los mercados, en las sociedades y en los estados, quienes participan en la innovación. Es más frecuente encontrar soluciones en las sociedades que en los estados, en muchos casos.
Ahora bien, no se trata tampoco de distinguir y de parcelar, de fragmentar más de lo que tenemos hoy en nuestra realidad cotidiana el campo de las soluciones, sino justamente de lo contrario, de integrarlos. ¿Y integrarlos de qué manera? Pues cada uno tiene su rol, cada uno de estos sistemas tiene su misión, ¿cierto? La diferencia con las políticas públicas es porque los estados son quienes tienen el dinero, el presupuesto para ponerlo al servicio de esas sociedades. Y por eso se cree que es el Estado el que va a ponerle el cascabel al gato, el que le va a darle la solución a las sociedades para esas crisis. Cuando son puntualmente enmarcadas esas crisis en el seno de los estados, esto es cierto, son los estados quienes deben manejarlas y deben innovar para salir de ellas. Un ejemplo clásico es, y lo mencionaba el profesor Oscar, es el tema de las desigualdades. ¿Hace cuánto vienen los estados latinoamericanos, para no hablar de otros, tratando de superar la inequidad? Latinoamérica ha avanzado y ha mejorado notablemente en la lucha contra la pobreza y encontramos en las cifras una mejoría paulatina en los 60, en los 80, en los 2000, se reduce el número de pobres, tanto extremos como la pobreza en general. Pero frente a la desigualdad no ha habido mejorías y han pasado más de 50 años intentando políticas semejantes siempre, que salen siempre de las mismas fuentes. ¿De qué fuentes? De la banca multilateral, de los organismos multilaterales de apoyo al desarrollo, las Naciones Unidas, el PNUD, la CEPAL, etcétera, están permanentemente estudiando este fenómeno, pero siempre terminamos adoptando las mismas políticas y siempre continuamos. Colombia, lo mencionaba en la clase de gobierno hoy, sigue con la medalla de bronce en desigualdad en América Latina. Eso es demasiado grave. Hay países como Brasil, como Chile, que han dado un paso adelante y han disminuido sin superar el tema de las desigualdades, pero no hemos encontrado nosotros esa varita mágica para salir de allí. Colombia es el tercer país más desigual de América, pero no hoy, desde hace muchos años. Y seguimos intentando las mismas fórmulas, inclusive intentamos reformas tributarias para hacer más equitativa la economía, pero somos tan acostumbrados a lo mismo, pues no quiero pensar en mala fe, ni mucho menos, que intentamos las reformas tributarias que no son, ¿cierto? Para salir de las políticas tributarias, por lo menos la reciente, la última, en el caso colombiano, los que pudieron conocer el fenómeno se dieron cuenta, no aportó absolutamente nada para corregir las desigualdades que se miden con el coeficiente de Gini. Colombia ha estado ahí en 0,50 y tanto, siempre ahí, no se baja. Y en las zonas rurales ni hablar, es una cuestión dramática, de 0,8, una cuestión ya vulgar, burda, es que no tiene solución. ¿Cuándo será el momento en que pensemos hacer las políticas públicas contra las desigualdades de manera diferente? ¿Cuándo será posible que nuestros modelos derivados de nuestros propios sistemas políticos puedan servir de base para superar semejante problema? Un problema que tiene unas implicaciones enormes y quiero demorarme con el tema de las desigualdades, porque si tenemos corrupción galopante hoy, ¿cierto? Y si tenemos violencias, muchos tipos de violencias, ahí tenemos un origen, las desigualdades. Entonces, la invitación en este momento, ya para cerrar aquí, es justamente pensar en que no todas las políticas para las desigualdades nos las prescriben los organismos multilaterales. Esa ha sido la fórmula para mantenernos allí. Tenemos que buscar una salida de esas. Para quitarle un poco de tensión tanto a mis colegas en el panel como al auditorio, una de las ventajas que tiene este tema es que no hay voz mayor. No hay voz mayor porque estamos todos aprendiendo sobre el tema. Y tampoco hay una política oficial de la Universidad Nacional, ni yo creo que cualquier universidad la pueda tener en este momento.
lo que se ve es el fenómeno y las universidades están tratando de responder a ese fenómeno, de adaptarse. Y el campo está muy abierto, obviamente. Voy a hacer o a intentar provocar a mis colegas con una segunda ronda y luego quiero involucrar al auditorio con rondas de preguntas o de comentarios. Y lo voy a hacer utilizando 3 o 4 flashes así. Revisando literatura y experiencias sobre innovación social, aparecen estos campos prioritarios. Me estoy refiriendo a que en este momento incluso ya hay sistemas de monitoreo de experiencias, en particular programas de CEPAL que están siguiendo este tema en toda América Latina. Incluso ya hay un monitoreo que ha registrado 4.800 experiencias de innovación social en toda la región. O sea, material tenemos y esas experiencias están codificadas, registradas, conocidas. Los temas que aparecen como prioritarios de esos ejercicios de seguimiento son estos: salud comunitaria, educación básica, generación de ingresos, desarrollo rural y agrícola, seguridad alimentaria y nutrición, programas de juventud y programas de responsabilidad social y voluntariado. Los que han hecho este tipo de estudios y de sistematizaciones también reflexionan por qué estos son los campos prioritarios. No quiere decir que sean los únicos, pero son los prioritarios. Porque de alguna manera ellos están sintetizando esa capacidad de respuesta e innovadora de las comunidades a las consecuencias de la crisis sistémica. Es decir, las consecuencias de la crisis sistémica están duramente golpeando a unos sectores de la población, obviamente más que a otros. Lo novedoso está en que la gente ha empezado a responder, a entender lo que está pasando y a hacerse preguntas y a plantearse alternativas a lo que a ellos más los golpea. Y esto lo digo porque, ligado con las experiencias, hay un balance que hacen estos programas y es sin duda la capacidad de organización que hay detrás de las experiencias exitosas. En otras palabras, innovación social para responder a problemas de distinto orden como los señalados es imposible si la gente no se plantea un nivel de organización. Y esos niveles de organización no solamente están demandando una nueva interlocución con los estados en sus niveles locales o regionales, sino que también están planteando una interpelación al acompañamiento o a las intervenciones tradicionales que ha hecho el mundo académico. Es decir, el mundo académico en su relación con las comunidades ha sido básicamente, esto ya es una afirmación mía, ha sido básicamente un mundo autoritario y jerárquico frente a las comunidades. Algo así como que nosotros sabemos cómo resolver sus problemas. Y esa arrogancia, claro, nos la da el hecho de que nosotros manejamos eso que se llama ciencia y tecnología. Y en tanto ciencia y tecnología creemos tener la sabiduría para darle respuesta a las comunidades. Pues lo que está manifestando esta tremenda crisis sistémica en la que estamos es que las comunidades no están esperando a que las universidades lleguemos a decir qué es lo que hay que hacer. Las comunidades se están organizando, están planteándose objetivos, están planteándose retos, y más bien es ahora a nosotros como universitarios que nos toca llegar para decir, bueno, ¿cómo vamos a entrar en estos escenarios? Quiero poner 2 ejemplos directos en los que ya estamos involucrados como CIIS
pero que no quiere decir que ya lo estemos haciendo bien. Simplemente, tal como lo estoy diciendo y siendo consecuente con eso, nos queremos simplemente involucrar. En este momento hay una dinámica de ciudad impresionante. ¿Y qué quiere decir dinámica de ciudad? Que distintos actores están planteando una agenda complejísima de ciudad. Y es una agenda múltiple, que va desde derechos humanos hasta el problema de la calidad del aire, para que miremos el espectro de esto. Desde colectivos que se plantean desnaturalizar el crimen en Medellín, porque eso está pasando. Es decir, el discurso oficial, sigan ustedes los datos de lo que pasa en la morgue de Medellín, es más o menos como que todos los días se muere gente naturalmente, pero no se está muriendo naturalmente, se está muriendo por distintos grados de violencia. Pero tenemos desde ese tipo de muertes hasta muertes de personas mayores por contaminación del aire. Pero ¿cuál es una característica del mundo de la innovación social? Lo que podemos llamar la agenda es tan amplia que entonces no hay cómo reunir la agenda. Y eso no lo pueden hacer ni gobiernos, ni universidades, ni los partidos políticos, ni los liderazgos sociales. O sea, es como si la agenda se hubiera abierto, un Big Bang de acciones y proyectos y por lo tanto de actores. Frente a eso, si uno se asusta, pues entonces sale de la realidad. Más bien el problema es otro, que es lo que discuten algunas teorías sociales. Parte del mundo social de esta modernidad que algunos llaman tardía, posmoderna, como la queramos entender, o neoliberal según otros discursos, no voy a entrar en esos detalles, es que estamos en presencia de una fractura o fragmentación de los sujetos clásicos. Antes usted tenía movimientos sindicales, movimientos populares, movimientos juveniles, pero digamos que había más o menos una estructura de actores predecible. Pero hoy lo que tenemos, y la innovación social refleja eso, son actores múltiples con proyectos muy distintos. Y un mismo actor puede activar distintas agendas. Me explico, los jóvenes pueden ser partidarios de mejorar el medio ambiente, pero también de que haya programas que favorezcan especialmente a la juventud o que planteen problemas de derechos o de libertad sexual. Es decir, los actores ya no tienen una sola bandera, no tienen un solo propósito. Esto está enloqueciendo a los teóricos sociales, está enloqueciendo a los gobiernos, está enloqueciendo a los economistas, porque a veces usted ve que el movimiento es un movimiento para mejorar el ingreso, pero el movimiento para mejorar el ingreso va ligado de movimientos de derechos humanos, de derechos en el barrio, del espacio público. Eso es lo que está pasando. Y planteo esto porque va a ser uno de los desafíos que vamos a tener como universitarios si queremos meternos dentro de esa realidad dinámica. Justamente el 20 de octubre tendremos un primer ejercicio a ver cómo nos va. 3 universidades, la Universidad de AFIT, la Universidad de Antioquia y nosotros vamos a confluir con estos movimientos de ciudad en un gran evento el día 21, es un sábado, pero el evento es abierto, están cordialmente invitados, ahora les llegará mañana o pasado con los datos que nos dejen hoy, información de este evento, con 8 ejes temáticos, y será un primer ejercicio donde no queremos ir los universitarios a decirle a esas comunidades qué es lo que deben hacer. Al contrario, estamos tratando de tener en cuenta qué es lo que ellas ya están haciendo y más bien preguntándonos qué es lo que podemos hacer los universitarios. Y en términos de los gobiernos, el debate de las políticas públicas, ahí la cuestión es también muy compleja, porque como ya lo señalaron los 3, pero especialmente Andrés Santiago y el profe
Juan Antonio, el tema de las políticas públicas tiene una conexión muy fuerte con la innovación social por lo siguiente, eso hasta donde yo puedo, digamos, tener algún criterio frente al asunto. Como ya dije, la innovación social, más allá del término y de que eso guste y de que se ponga de moda, es más marginal de lo que creemos. Tan es así que para nosotros como universidad, lo que está pasando en innovación social, insisto, lo desconocemos. Esencialmente lo desconocemos. Pero también para los gobiernos la innovación social es una gran desconocida como experiencia societaria. Y eso quiere decir que nuestras formas de observar, de registrar, yo diría en el lenguaje de las disciplinas que trato de cultivar, la etnografía y la geografía que hay que hacer de esos procesos también la tenemos que cambiar. Por la sencilla razón de que no depende solamente de lo que dicen las redes no, hay que cambiar el foco de la observación. Están pasando muchas cosas y muchas cosas al mismo tiempo que confunden la lectura. Entonces yo pienso que no es muy distinto, y este es otro tema para desarrollar en el centro, no es muy distinto el reto que tenemos los investigadores al que tienen los gobiernos para registrar lo que está pasando en innovación social. Pero creo que si desarrollamos centros u observatorios de estos fenómenos, va a ser mucho más fácil que podamos tener una conversación relevante y con cierta autoridad frente a las comunidades. Y por último, me gustaría decir también que ya es hora de que entendamos de que la innovación social está predibujando no solamente unas nuevas formas de investigación para las universidades, que lo planteó muy bien el vicedecano, el profesor Zapata, sino también nuevas formas de gobernabilidad. En otras palabras, haríamos muy poco de transformación social si ese es el propósito último que se le pide a la innovación social. A ver, me voy a involucrar más, voy a dejar un poco el tono diplomático que se supone es el que debe tener un moderador, pero mi temperamento no va mucho por allí. Soy calentano, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Mire, si la innovación social la tomamos como simples estrategias de un nuevo voluntariado social para resolver problemas apremiantes de la comunidad, pues sí, eso es muy bueno, muy loable, pero justamente lo tocó el profesor Zapata, el tema del desarrollo sostenible y de los territorios sostenibles solo es posible con un principio que hoy se le está pidiendo a la innovación social, y es que sea de verdad acciones transformadoras. Y esas acciones transformadoras implican transformar comunidades, transformar las visiones de gobierno, pero también tenemos que decir transformar las visiones universitarias. Si estas cuestiones no se alinean, es muy difícil que la innovación social pueda sostenerse en el tiempo y pueda ser realmente transformadora. Por ejemplo, los gobiernos siguen siendo, como las universidades, como todo principio autoritario en la modernidad, verticales. Entonces las políticas públicas se diseñan de arriba hacia abajo. Pero la pregunta es, ¿por qué no confiar en las comunidades? ¿Por qué si hay procesos de transformación importante en las comunidades, por qué no confiar en su autogestión, en su capacidad de cogobierno y en la capacidad de autonomía que tienen, que precisamente es lo que permitiría que esas innovaciones lleguen hasta el último término? Obviamente eso implica cambiar los conceptos de política, los conceptos de ciudadanía, los conceptos de gobernabilidad. Pero las mejores experiencias que se pueden rastrear son las que incluso han llegado hasta este tipo, digamos, de niveles. Y asimismo, en todos los temas,
el asunto es ir de lo pequeño a lo grande. El problema ambiental hoy permite discutir el asunto del cambio climático. Usted empieza discutiendo el derecho al agua, pero usted con el derecho al agua termina en de quién es el agua y para quién va a ser el agua en las futuras generaciones. El derecho a la ciudad también es un derecho que pasa precisamente por el medio ambiente, por la vivienda digna, etc. Entonces, quería dejar estos temas para una segunda interpelación de mis colegas en la mesa y abrimos un panel de conversación con ustedes. No sé quién quiere empezar. Profesor Sornosa, terceros en iniquidad, en corrupción, ¿de qué iremos? Bueno, bien curiosa la lista que hizo el profesor Almario sobre la forma como se está cristalizando y materializando los experimentos de innovación social, porque de pronto con alguna ligereza en definiciones, pues uno podría encontrar que son las 9 dimensiones del desarrollo humano, ¿cierto? Donde efectivamente deja de ser un concepto teórico para volverse un concepto práctico, que es lo que efectivamente le interesa a las comunidades profundizar. El profesor Sornosa efectivamente habló, ¿cierto?, sobre la eficiencia que tenemos en este momento en los modelos económicos, en particular porque no parece funcionar mucho en nuestros países lo que yo llamo del sur y de oriente, ¿cierto? O sea, en los patios traseros de los países que tradicionalmente, aparentemente la sociedad capitalista sí funciona. Medidas impuestas, ¿cierto? Cada que hay una crisis se sale una receta por parte del Fondo Monetario Internacional, por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, donde pues sí, esas medidas, esas recetas han funcionado en los países porque las dinámicas del capital, las dinámicas de la sociedad son bien diferentes a las de nosotros y pues parece que esas crisis, perdón, esas recetas no nos han servido. Y esa es la razón por la cual pues es necesario buscar otras recetas que funcionen. Desde hace mucho, por lo menos desde que yo estudio economía, uno ha escuchado que la base del modelo neoliberal es crecimiento, ¿cierto? Crezcamos, crezcamos y después llegará un momento donde toda esa riqueza nos la vamos a repartir. Llevamos 70, 80 años hablando de reforma agraria. El profesor Sornosa bien lo mencionó, uno de los coeficientes Gini más altos de Latinoamérica. Y pues creo que es hora ya de empezar a pensar en distribuir, ¿cierto? Las políticas neoliberales no funcionan ya, la sociedad está demandando unos nuevos escenarios, la inequidad efectivamente no puede seguir funcionando de la forma como viene funcionando, con sociedades excluyentes, aquí territorios que no se sienten que partícipes de la sociedad en lo que nosotros vivimos, y eso necesariamente tiene que cambiar. ¿Cómo? Creo que la respuesta precisamente está en los temas de innovación social. Por el otro lado, también pues para darle ya la palabra a mi compañero, pues muy bueno también la experiencia que nos compartió, pero sí me gustaría que de pronto desde su punto de vista nos diga cómo ha vivido usted en el municipio, sobre todo porque si mi memoria no me falla, el acuerdo 035 del 2014 implementó la política de innovación social para el municipio. Estaba anotando acá lo que iban hablando los profesores, perdón, y no podía evitar tratar de hacer un ejercicio para comprender cómo mucho de lo que se habla acá, uno lo puede ir aterrizando en el día a día en lugares donde uno tiene que ser operativo, como la administración pública. Y uno va encontrando complejidades que a veces le establecen a uno encrucijadas. ¿Y por qué lo digo? Porque los he escuchado hablar a los tres y es inevitable no reflexionar entonces para qué sirve la innovación, por qué es importante la innovación. Y acá me voy a clavar la puñalada porque esto está quedando grabado, pero no deja de ser complejo ante una situación social tan compleja como la que estaban describiendo ahorita, donde los recursos no dejan de ser limitados y donde ciudades como Medellín no dejan de cada día ser receptoras de situaciones mucho más complejas desde lo social, desde lo económico, desde la perspectiva de inequidad, de criminalidad, de condiciones geográficas, cómo atender cada una de esas necesidades de forma efectiva.
Y uno lo que termina encontrando es que son muchísimas las necesidades, desde lo social, desde lo económico, y muy pocas las capacidades de responder a esas necesidades. Y eso sin duda, esa fórmula establece una relación donde el gobierno no tiene forma de ser efectivo, no tiene forma de poder de manera satisfactoria responder a todas esas necesidades. ¿Y eso qué termina generando? Que esas mismas comunidades tengan que empezar a desarrollar prácticas que respondan a sus necesidades. Desde ahí la innovación para nosotros se vuelve un asunto del día a día, pero que incluso desde la perspectiva de la administración a veces puede ser compleja o contraria. Me hago entender. Por ejemplo, uno de los temas que a mí me toca es el de control territorial. El control territorial no es nada distinto a tratar de que la ciudad, desde los usos, las densidades, la forma como se desarrolla, esté acorde al plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Eso para todos resulta ideal. Pero Medellín es una ciudad que por año recibe cerca de 50.000 habitantes, nuevos habitantes, personas que en su mayoría llegan buscando nuevas oportunidades o porque vienen de territorios con problemas sociales, o problemas económicos o a partir de dinámicas de violencia tienen que migrar hacia la ciudad, ¿cierto? Son 50.000 nuevas personas. Ese crecimiento exponencial ha llevado a que la ciudad en cerca de 50 años pase de ser un territorio de 350.000 personas a un territorio de 2,5 millones de habitantes. 50 años para nosotros puede ser mucho, pero cuando uno se lo piensa desde tiempos de planeación de una ciudad, a partir de las lógicas de la administración pública, de cómo opera el Estado, eso realmente no es tanto tiempo. Entonces, ese crecimiento exponencial de la ciudad, más todas las necesidades que tiene la ciudad y que acá los profes han descrito de forma muy acertada, pues lleva a que esa capacidad del Estado cada vez sea mucho más limitada. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los retos que yo afronto día a día? Dentro de ese control territorial, garantizar que la ciudad se desarrolle acorde a cómo está planeada. Y ahí aparece, por ejemplo, un reto fundamental, al cual quiero llegar para que se pueda como nutrir el análisis. Nosotros en Medellín tenemos cerca de 1 millón de predios, viviendas, locales comerciales, industria, 1 millón de predios, con diversos usos, pero 1 millón de predios. De ese 1 millón de predios tenemos un subregistro de 74.000 invasiones. 74.000 son invasiones, pero son un subregistro. Creemos que pueden llegar a ser cerca del 20%, ¿cierto? La mayoría de esa población que hace esas invasiones tiene unas necesidades sociales y económicas complejas. Entonces, cuando uno llega a los bordes de la era de la ciudad, cuando uno va a los barrios de la comuna 1, 2, 3, 4, de la 6, de la 8, de la 9, encuentra que muchos de esos territorios son donde se asientan esas invasiones. Entonces, ¿yo cómo hago como municipio para controlar ese crecimiento si esa necesidad me desborda? ¿Cierto? Y nosotros como municipio se supone que debemos de controlar ese crecimiento porque hay unos riesgos. O sea, si esos suelos no son aptos para la vivienda, es por algo, o porque hay unos riesgos geográficos marcados porque Medellín es un territorio muy inestable, donde mucho del territorio está permeado por acuíferos, por aguas subterráneas, el suelo es inestable, entonces la capacidad de carga es muy baja, o porque hay unas condiciones que han llevado a que muchos de los urbanizadores de esos territorios sean bandas armadas, entonces hay unos riesgos desde la criminalidad y desde el control territorial, o porque muchos de esos territorios que están habitando son zonas reservadas para la conservación y la preservación, entonces se están deforestando territorios que llevan a que cada vez tengamos menos pulmones verdes y la situación de salud y medio ambiente cada día sea más compleja y lleve a lo que decía ahorita el profesor Almario, entonces que cada día los registros de cáncer de pulmón sean más altos, los problemas respiratorios sean más altos, ¿cierto? Entonces tenemos un montón de riesgos que nos obligan a hacer control, porque esas personas que están en esos territorios están en riesgo, el 20%. Pero cuando uno llega a ese territorio, se da cuenta que muchas de esas comunidades han venido ocupando ese territorio de forma muy innovadora. Entonces uno encuentra que hacen sus viviendas con material liviano. Entonces hacen sus viviendas con estivas, con residuos metálicos, que les da ciertas condiciones y que esos riesgos se supone que se reducen. O que muchas veces, además de hacer sus viviendas con materiales livianos, hacen cultivos de pancoger que le da mucho mayor agarre al territorio. Entonces uno dice, bueno, pues realmente las personas
ese riesgo lo están disminuyendo. Entonces ya realmente el problema no es de riesgo, sino que es un tema de legalidad. Pero yo, ¿cómo voy a hacer para sacar a esas personas si no tengo capacidad de darles vivienda? ¿Cierto? Entonces uno como municipio empieza a estar en encrucijadas. No sé si me hago entender a dónde quiero llegar, pero hay un problema social que no puedo atender. Ese problema lleva a que el 20% del territorio esté en una ocupación ilegal. Yo lo debo de sacar de ahí porque la norma me dice saque lo que están en riesgo, pero cuando realmente voy y veo cómo ocupan el territorio, me doy cuenta que ese riesgo puede disminuirse o se puede manejar. ¿Y a qué quiero llegar yo con esto? La innovación social ha sido una muy buena estrategia para que muchas de las comunidades empiecen a solucionar las problemáticas que tienen, ¿cierto? Ante un Estado ineficiente al momento de darle solución. Pero la misma forma como el Estado está estructurado, como se piensa, como opera, desde lo presupuestal, desde lo normativo, desde los tiempos, no conversa con esa innovación. Entonces muchas veces esa innovación hoy se nos está volviendo un enemigo para el Estado, porque no tenemos la capacidad de esas necesidades que se están resolviendo, que las mismas comunidades están resolviendo, están autorresolviendo, las podamos aceptar. Entonces, por eso yo ahorita les decía cuando hablaba, si esa innovación social se piensa desde las acciones, es muy difícil que desde la administración pública pueda tener una conversación fluida o pueda haber una concordancia. Realmente esa innovación social desde la administración va a ser efectiva cuando lo que sea innovador no sean las acciones, sino el plan, la intervención desde el plan de desarrollo, desde el programa, desde las políticas de Estado y no desde esas acciones aisladas que a veces hasta nos terminan haciendo quedar a nosotros mal parados. Ok, gracias. Bueno, es difícil ser breve en estos temas, sobre todo cuando se alimenta el debate con más argumentos. Yo quiero ser más puntual, voy a tratar de ser breve, al sugerir una explicación de por qué las crisis sistémicas se han diseminado a partir de la globalización y cómo esto ha engendrado unas ciencias ambientales que aparecen como las innovadoras, como las soluciones en muchísimos frentes. América Latina ha tenido tres fases grandes de modelos de políticas públicas. Uno primero, después de la guerra, de industrialización, que se sostuvo durante más de 20 años y que en los 80 se descartó porque resultaba más rentable, y aquí entra uno de los problemas, más competitivo, la apertura económica. Al tal punto que el respeto por la competencia perfecta se supeditó después justamente a la rentabilidad, a la competitividad, a la productividad. Y para ello, los economistas lo saben mejor, no hay nada como un monopolio, ¿sí? Es decir, se le dio vía libre a la monopolización del capital cuando estaba proscrita en los años 70. Yo recuerdo cuando pasé por la Facultad de Economía unos semestres, eso era como una Biblia, era donde si no había competencia perfecta había toda clase de búsquedas de parte del Estado. Hoy en día la tendencia es todo lo contrario. Para poder ser exitoso y ser rentable y ser competitivo, usted tiene que captar el poder en el mercado. ¿Cómo es que se llama eso? La tendencia predominante en el mercado. No quiero hablar, un oligopolio, un duopolio o un monopolio al estilo de Avianca, y no quiero quedarme con este tema porque es evidente que Avianca nos sirve de ejemplo por lo que está ocurriendo hoy. Es decir, hay una crisis enorme en general en la economía, porque hoy en día la apertura económica se entendió como la vía libre a los monopolios. Entonces, ¿qué vino después? Vino una tercera fase, la de los 90, la que se llama eufemísticamente corregir las fallas del mercado. Es decir, con el anterior esquema produjimos las fallas del mercado, claro, cierto, necesitamos producir mucho a toda costa y eso por supuesto va a generar unas inequidades y una cantidad de efectos colaterales que los venimos viendo, pero aquí hay algo bueno. Llegan los 90, llega la cumbre de Río de Janeiro, llega el año 92, ¿sí? Y hay una nueva manera de enfrentar esta situación. Estamos justamente en el momento de las fallas del mercado. Justamente en ese momento se convierten las ciencias ecológicas, derivado de todo el movimiento mundial globalizador de
la Cumbre de Río en unas nuevas prácticas orientadas por los acuerdos de voluntades, por aunar esfuerzos, ¿sí? Ya no son normas verticales, como mencionaba el profe, que se tenían que cumplir a pie juntillas, sino que a partir de acuerdos se logran soluciones. Es además una solución, una salida que tiene más durabilidad desde el punto de vista que para desatarlo es más complicado, ¿cierto? Cuando hay un contrato es más difícil que hacerlo desde un acto unilateral. Pero ¿a dónde quiero llegar yo? Estas ciencias ambientales que se reinventan en los años 90, a partir de la Cumbre de Río y a partir de las cumbres de cada 10 años posteriormente, han dado lugar a nuevos emprendimientos, a nuevas acciones, a nuevas preocupaciones, y hoy en día es muy frecuente encontrar propuestas de solución con este esquema de las ciencias ambientales para suplir estas crisis. Es decir, yo quiero dejar sobre la mesa sentado la idea de que la nueva ecología ha contribuido tanto desde la forma, desde las metodologías, ya lo hablé, a aunar esfuerzos, como desde el fondo, el objetivo último de la vida en la Tierra, ¿cierto? Soluciones a estas necesidades de salir de crisis a través de innovaciones sociales. ¿De qué manera? ¿De qué manera se puede entender que podemos solucionar, podemos encontrar cómo el modelo de las ciencias ecológicas pueden conducir a la humanidad a solucionar sus crisis actuales? Y es cambiando las prioridades. En pocas palabras, a nivel urbano, como lo acaba de mencionar Santiago, como a nivel global, como se ha mencionado aquí en la mesa, las ciencias ecológicas tienen un trasfondo que le va a dar combustible a proponer salidas y a proponer soluciones de la crisis. Para cerrar, un ejemplo concreto, simplemente para ilustrar, dentro del marco de los acuerdos de paz y con este acompañamiento internacional de las Naciones Unidas y de todas las naciones amigas, digamos, que se han vinculado al proceso, uno de los programas banderas es, gracias a las posibilidades de volver otra vez a los territorios más recónditos, el turismo ecológico, el ecoturismo, derivado de muchísimas formas. Hoy en día, en la academia, en la universidad, en las mismas escuelas superiores, en la educación básica, se están formando personas que pueden trabajar en nuevos frentes económicos de sustento. Me refiero no solamente pues desde el punto de vista loable de conseguir soluciones generales a problemas de interés general, sino también el sustento diario de muchas personas que no saben qué hacer cuando salen de la universidad. Emprender proyectos especializados, como lo sugieren estas empresas de turismo ecológico de toda índole, cada vez más especializados. Yo, por respeto al tiempo, paro aquí, pero esto tiene mucho más trasfondo y mucho más propuestas de por medio. Bien, auditorio, abrimos el espacio para conversar, pues ya estamos conversando, pero abrimos el espacio, bien sea preguntas dirigidas a los panelistas, si lo consideran así, preguntas abiertas a todos, o a alguno de los panelistas puntualmente, o un comentario de ustedes si lo tienen, y trataremos con base en unas primeras intervenciones de ver qué nos indica el conversatorio, por dónde podríamos continuar. Entonces hay ya palabras pedidas, tú y tú, unas primeras 3 palabras. ¿En orden de levantada o en orden de género? En orden de género, tú. Habla un poco fuerte para que te escuchemos y todo. Mi nombre es Sandra Puerta, soy egresada de la maestría en Ingeniería Administrativa de la Facultad de Minas, y mi tesis de grado, mi tesis de maestría fue sobre innovación social, el caso de la Universidad Nacional de Colombia.
Yo quisiera preguntarle al profesor Oscar Almario, que además fue vicerrector de la sede, ¿cuál ha sido la dificultad de unificar en la universidad, por lo menos, el concepto de innovación social? O sea, usted debe tener conocimiento que la universidad ya tenía un centro de innovación social en la sede de Bogotá. Yo empiezo a hacer ese diagnóstico y me doy cuenta que la universidad no distingue entre responsabilidad social, entre innovación social, entre extensión solidaria, entre voluntariado. Y empiezo a hablarles del concepto de innovación social que maneja el Centro de Innovación Social en la sede de Bogotá. El 99.9% de las personas lo desconocía y una cantidad enorme estaba muy en desacuerdo con algunos adjetivos de esa definición. Entonces esa fue la pregunta que a mí más me impactó en este momento. ¿Qué es la innovación social para la Universidad Nacional? ¿Y qué ha pasado en la universidad, en sus sedes, para que hablemos unificadamente de innovación social? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Santiago López y soy estudiante de la maestría en Historia, egresado de Ciencia Política. He estado acompañando un proceso recientemente en la Facultad de Arquitectura, en la Escuela del Hábitat, que me ha permitido afianzar un poco más el panorama que tenía en términos de gobierno, políticas públicas, administración pública, y me parece muy interesante la lectura que se puede recoger de ahí, pues como un primer comentario para posteriormente ya elaborar una pregunta, y es que sin lugar a dudas el discurso privado en los últimos años, 30, 20 años, ha permeado conceptualmente el discurso de la administración pública. Y las reformas administrativas que ha sufrido, por ejemplo el caso de Medellín, que sorprendentemente yo creo que pues para conocimiento de nosotros, pero el común denominador posiblemente no lo sabe y es importante que la comunidad lo supiera, Medellín configurándose como el segundo holding empresarial más grande de Colombia, bajo el modelo de conglomerado público de Medellín, es yo creo que algo que se tiene que coger con pinzas y ser cuidadosos, precisamente en esa forma como esos conceptos del sector privado han empezado a permear en la administración pública, y precisamente porque hay dos vertientes a nivel internacional muy interesantes. La primera, que está de la mano del Consejo Latinoamericano de Administración Pública, el CLAD, que habla de una carta para las buenas prácticas de la administración pública que firma Colombia en 2003 y que habla de eficiencia, eficacia, entre otros términos pues conocidos dentro de la administración, de forma muy interesante y que consolida una vertiente un poco más pública, ya que es una carta que surge desde lo que es el sur de América. Mientras que hay otra carta rectora de estos principios administrativos que es los principios del gobierno corporativo, abanderados por el G20 y la OCDE, que también en el afán de Colombia entrar dentro de este grupo de élite económica y de cooperación, ha permitido que permeen estas terminologías dentro de la administración, y hoy hablamos de, pues en las últimas administraciones hablamos de tener dentro de la estructura administrativa una secretaría privada y un modelo que ha tendido hacia la centralización, porque el modelo administrativo de Medellín ha tendido hacia la centralización y ahora en la estructura administrativa de Federico se ha centralizado aún más. Entonces yo creo que es preocupante cómo estos principios corporativos permean dentro del conglomerado público, de esa idea de conglomerado público, y cómo una ciudad puede llegar a convertirse en un holding empresarial y sus entes descentralizados precisamente dejan de ser descentralizados y se convierten en entes prácticamente centralizados en un conglomerado, porque si usted tiene entes descentralizados y los conglomera, los centralizó. Entonces, la cuestión es muy interesante y yo creo que dentro de estos términos de innovación y las reflexiones, la innovación, como yo creo que se ha dicho, es un término más o menos reciente que se ha visto mucho desde la administración privada, que ahora ya se está viendo también mucho en la administración pública, pero que precisamente puede llegar a confundir un poco, y yo creo que hay que ser muy cautos al tratarlo, y en especial porque, como lo decía el profesor,
Sornosa es cierto, problemas siempre ha habido y los hemos resuelto de alguna forma. Entonces ya es esa cuestión de cómo entramos a ponerle nombres distintos para hacer un mayor hincapié sobre ciertas cosas. Entonces necesitamos presionarnos para resolver problemas, entonces lo llamamos innovación social y es muy válido y estoy de acuerdo, pero la reflexión es un llamado a ser como cuidadosos dentro de todo eso a la hora como de trabajarlo. Ahora la pregunta que me surge es ¿cómo desde la facultad, desde la vicedecanatura de Extensión e Investigación, que me imagino tiene un rol importante, y desde el CIS, se piensa integrar a la comunidad universitaria, a la comunidad de la facultad, a los estudiantes, a los diferentes programas y proyectos que se abanderen ahí, y a la comunidad docente también, que es importante? ¿Cómo va a ser ese proceso de integración? Bueno, buenas tardes, espero que me escuchen allá atrás. Yo soy Jessica Delgado, también egresada de la Facultad de Ciencia Política, y yo tengo 2 comentarios al respecto, que son más comentarios que preguntas, que obviamente aceptarán de parte de ustedes algún otro comentario al respecto. Bueno, y yo pienso que esto de la innovación social puede ser leída obviamente de múltiples formas, pero mi comentario está más ligado a ver lo positivo del lado sociológico, de que ahora todos de cierta forma estemos ligados o hablando, o al menos querramos saber qué es innovación social. ¿Por qué lo digo? Porque como ustedes ya lo han mencionado desde el punto de vista histórico, a nosotros o a las sociedades en muchos momentos se les había dicho que era negativo las diferentes prácticas que ellos realizaban en torno a la solución de sus problemas. Veíamos las comunidades pobres, lejanas. Yo soy del Cauca, veo cómo se relacionan los guambianos y los paeses. Acabé de llegar de Perú viviendo un año y veo cómo se relacionan las culturas, pues las comunidades indígenas en diferentes pueblos. Y si yo miro el análisis que se hubiera hecho de lo que ellos estaban haciendo hace 30 años, muy probablemente un científico social, un economista habría dicho: esto es erróneo, esto no es coherente con lo que nosotros estamos, lo que el mundo está planeando de cómo debería ser el desarrollo. ¿Qué ha permitido la innovación social? Justamente tener una mirada diferente a lo que ellos están haciendo y ver, encontrar el lado positivo y plantearnos la pregunta de: ¿será que esto lo puedo aplicar en otro caso? ¿Será que esto en otro contexto me daría resultado? Y me parece que eso es muy positivo, independientemente de cómo se tome en la administración pública. Nomás el hecho de que se haya cambiado una visión frente a cómo yo valoro ese ejercicio comunitario ya es un paso positivo que hace 20, 30 años no estaba. Frente a eso, yo que considero que debería ser el rol de la universidad. Considero que debería justamente crear profesionales con una capacidad de desempeñarse en medios que antes no se consideraban correctos, no tanto correctos, sino apropiados para un profesional graduado, es decir, en una oficina, en una institución pública. Ahora, permitiría a este egresado tener una visión de que puede aportar valor social dentro de enfoques y esquemas que antes no se consideraban válidos o no se consideraban productivos, y que estos nuevos enfoques muy probablemente van a ser más sustentables en términos tanto ecológicos, monetarios, inclusive de valor humano. Entonces yo creo que el ejercicio de la universidad sería tomar un mapeo, como ya muchas instituciones han venido haciendo, de todos estos ejercicios de innovación en el sentido de nuevas prácticas para solucionar un problema, tener un mapeo estructurado que nos posibilite a nosotros justamente presentarle a otros actores el abanico de opciones posibles frente a un problema. Porque es que esto no es, y también yo pongo esto a colación a que nos pongamos a pensar, hace 20, 30 años, ¿quiénes innovaban? ¿El superempresario o el gobierno? Ahora todos tenemos, aunque sea muy bien, también asociado por el movimiento previo del emprendedurismo, que esto también lo empujó anteriormente, que se hablaba todo de emprendedurismo, entonces ya nos dan una perspectiva de que yo puedo generar un cambio, yo estoy capacitado, y que si la esfera gubernamental o privada fortalecida no me da el espacio, yo puedo hacerlo. Entonces yo creo que ahí está como la gran oportunidad que tenemos nosotros, la gran oportunidad para generar en la juventud esa transformación, que es la semilla justamente, porque en unos 10, 20, 30 años hacia adelante el paradigma y la discusión va a ser otra, y va a estar justamente sustentada en que hubo la transformación que estamos viviendo ahora. Okay. Muchas gracias, Jessica, muy interesante. Tú, no, primero aquí, dale la palabra.
Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Gustavo Aristizábal, yo soy ingeniero sanitario de la Universidad de Antioquia y en la actualidad estoy estudiando doctorado en ingeniería aquí en la Facultad de Minas. Bueno, yo tengo pues como un comentario y posteriormente una pregunta. Quisiera rescatar dos comentarios que hacía al principio el profesor Oscar Almario respecto a que si bien es importante reconocer que problemas han existido siempre y que la innovación social, por lo menos como hecho, ha existido desde que existimos los seres humanos, es importante que se den estas conceptualizaciones, por lo menos, o estas nominaciones de innovación social a estos hechos ya existentes, en tanto permiten empezar a hacer un análisis de los factores, las variables que inciden en esos fenómenos y poder lograr una articulación entre los hechos sociales como tal y el estudio y el análisis académico, que yo lo concibo por lo menos articulado, lo empírico, lo social, con lo académico. Esos dos elementos articulados pueden llegar a generar pues un mayor potencial de la actividad como tal. Entonces, me parece importante esa claridad. Ahora, lo segundo es como la pregunta que quiero plantear pues a la mesa, pues quienes quieran responderla. Si hablábamos ahorita de que el relacionamiento entre la academia y las comunidades se ha dado desde una perspectiva autoritaria en cuanto a que las universidades se acercan a las comunidades desde una perspectiva de yo soy la academia, tengo el conocimiento y sé qué es lo que ustedes necesitan y cómo puedo solucionar los problemas, esa perspectiva desde el sector corporativo sí que se da aún más desde una perspectiva aún mucho más autoritaria. Es decir, si una empresa está trabajando en un territorio determinado, tiene una zona de operación en un territorio determinado y se acerca a lo que se denomina su zona de influencia y a unas comunidades habitándola, se acerca incluso de una perspectiva tal vez más autoritaria que lo que puede acercarse una academia, básicamente porque desde una empresa de pronto hay una mayor necesidad de mejorar un factor reputacional o incluso de mostrar resultados para tomarse la foto al lado de la obra y montarlos en el reporte de sostenibilidad corporativa y tomarse la foto con el líder comunitario, en fin. Desde una perspectiva de pronto incluso más condicionada a esa posición de supremacía y autoritarismo desde lo corporativo, ¿es posible, creen ustedes que es posible hablar de innovación social y más allá de hablar, efectuar la innovación social desde una perspectiva corporativa más allá de lo académico? Quería plantear esa pregunta. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra solicitud de palabra o comentario? Hacemos una primera ronda. ¿Algunos de mis colegas en la mesa se anima de primero? Pues yo voy a hacer no a contestar preguntas concretas, sino como hacer comentarios generales de lo que logré como entender de las inquietudes del auditorio. Innovación social para mí en realidad no es un tema tan nuevo, ¿cierto? Yo creo que es una evolución necesaria de lo que se tradicionalmente ha llamado evolución de base tecnológica, ¿cierto? Solamente que los problemas de eficiencia y efectividad se quedaron cortos para resolver los problemas de la sociedad. Tenemos que buscar otras alternativas y creo que el profesor Almario mencionó un par de palabras al principio de la introducción a este conversatorio. Una tenía que ver con gobernanza, ¿cierto? O sea, y empoderamiento. Indiscutiblemente, yo creería que sí se podría hacer innovación social desde el punto de vista de los empresarios, pero no es el empresario el que diga, vea, es que yo les tengo la solución mediante el método de eficacia, ¿cierto? Bla, 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 sino que debe ser conversado con las sociedades. A veces yo tengo unas ideas muy radicales, no siempre las manifiesto, pero ahorita, por ejemplo, mi compañero de mesa, cuando me dice el 20% de los predios son de invasión, y él dice, pues la normatividad me dice que los tengo que sacar, ¿y por qué más bien no se piensa en cambiar la norma? ¿Cierto? ¿No sería mejor por ahí buscar a ver, porque él dice prenderle una velita para que no haya un temblor también, ¿cierto? Porque tampoco se trata de que vamos y sacamos porque hay que hacer cumplir la norma, porque efectivamente lo dice así, porque vamos a tener el mismo problema de Bogotá con el Bronx, ¿cierto? Pues ellos se van a salir de ahí, ellos tendrán que, ellos no dicen, como me acaban de esos predios, entonces yo me vuelvo para mi tierrita, para mi terruño, no, pues ellos van a buscar otra forma de asentamiento en la ciudad y pues lógicamente vas a generar un caos más grande que el que de pronto en este momento se tiene. Dejo ahí y le doy palabras. Bueno,
Yo digo algo frente a lo que estaba hablando ahorita Santiago que me parece muy valioso y que creo que es importante definir, y es, si bien es cierto, y cuando Santiago hacía el análisis de cómo ha evolucionado la administración municipal, cada día hay una centralización en la toma de decisiones de los recursos a partir del modelo de administración que se definió en el periodo pasado, ¿cierto? Para lo cual se creó una secretaría que definiera toda la asignación de los recursos. Lo que uno sí empieza a encontrar es que dentro de la toma de decisiones cada día hay mayor inclusión y participación de todos los actores. Entonces es muy curioso cómo los recursos sí se han venido centralizando, pero las personas que han venido participando dentro de las tomas de decisiones cada día involucran más a los actores. Eso van a decir muchos, pero ¿cómo así? Eso es contradictorio. A mí me tocó en la administración municipal formular la política pública de organizaciones sociales y de juntas de acción comunal y de comunales. Y cada día en la administración municipal uno va encontrando que para cada una de las necesidades, desde la dependencia que aborda los temas de emprendimiento, hasta la que aborda los temas asistenciales, hasta las que aborda los temas de gestión y riesgo, todas han tratado de garantizar que esas asignaciones de recursos se hagan mediante políticas públicas. Y esas políticas públicas, aunque al final sea el administrador, el destinador de recursos, sea el secretario, el director, el que tome la decisión, siempre ha impulsado que se creen espacios de participación con las comunidades que están afectadas. Puede que eso no termine siendo efectivo o que al último muchas veces esa política pública realmente obedezca más un acto administrativo que a lo que realmente uno entiende por una política pública, ¿cierto? Dentro de ese ejercicio de empoderamiento. Pero es muy curioso cómo cada vez esas políticas públicas sí hablan de inclusión y de participación, y uno va y mira la forma como se toman las decisiones, y aunque haya una entidad centralizada que ejecute todos los recursos, por lo menos al momento de esa entidad tomar la decisión, en el papel tiene construcciones colectivas y participativas. Eso me parece importante aclararlo. Y además me parece importante aclararlo porque se ha venido entendiendo de esa forma el mejor método para llegar a una administración eficiente. Si se ha logrado o no, pues en algunos aspectos sí, en otros aspectos toca trabajar mucho, y toca trabajar mucho porque, vuelvo e insisto, nosotros estamos enfrentados ante necesidades tan complejas que ya se han vuelto males crónicos. Y muchos de esos males crónicos han definido la forma como la ciudad se ha organizado y se ha estructurado, e incluso cómo habita. En los temas de criminalidad, uno puede encontrar cómo incluso muchas de esas bandas en algunos sectores pueden ser los que urbanizan, los que definen la convivencia, los que establecen las cargas tributarias, pero ahí también hay un modelo de organización, y ese modelo de organización cada día ha profundizado mucho más esa problemática de seguridad en ese territorio. Y entonces esas situaciones tan críticas y tan complejas nos han venido abordando o nos han venido obligando a nosotros como administración a cada día transformarnos. Yo no sé si eso sea innovador, si esa transformación sea innovadora o simplemente sea el reflejo de ese modelo de transformación en esa nueva administración pública que Santiago nos exponía, ¿cierto? Entonces hay que ser cada día más eficientes, cada día hay que ser más eficaces, menor capacidad o menor tamaño del Estado, hay que reducir, y ese neoliberalismo nos tiene que llevar a una mayor productividad, que se copien modelos corporativos o que cada día se simule más al sector privado dentro del sector público. Yo no sé si eso hace parte de esa transformación o son prácticas innovadoras, pero lo cierto es que cada día esa eficiencia ha venido marcando mucho más nuestra hoja de ruta dentro de la administración. Esa necesidad de ser eficientes. Yo voy a hacer un comentario como dividido en tres partes para responder a las preguntas y observaciones que se hicieron en el auditorio. Primero sobre la heterogeneidad del concepto, la verdad que a mí también me suscita preocupaciones, porque la verdad es que también se distorsiona, y ahí también tal vez la autoridad del vicedecano tiene la salida, no sabría decirlo. Pero la verdad sí es cierto.
hay demasiadas formas de tratar de explicar el concepto de innovación social y muchas de ellas son equívocas y llegan a sin salidas. O sea, no sabría responderte, la verdad sea dicha. Segundo, pánico ante la privatización del sector privado. Absoluto pánico porque nos llega, perdón, del sector público, exacto. La experiencia recorrida hasta la fecha ha sido, sí, la minimalización de los gobiernos de toda índole, lo cual no es per se negativo, pero sí tiene muchos riesgos, ¿cierto? Yo podría dejar aquí como hipótesis que puede ser una de las fuentes, esta corporativización del sector público, buena razón de este auge, de este boom de corrupción que estamos viviendo tan angustioso, sobre todo en los últimos 15 años, ¿cierto? Muy concretamente. Y finalmente celebro eso de la mirada diferente que ofrece la innovación y lo interpretaría a partir del tema de evitar las verticalidades que no han funcionado y ensayar más horizontalidades a nivel de aterrizar las medidas públicas, las intervenciones públicas como la solución contractual. Ya lo había dejado planteado con el tema de las ciencias ambientales, que le apostaron a los COPs. ¿Qué son los COPs? Dentro de la cumbre de Río, son la conferencia de las partes, es decir, todas las partes son iguales y todas las partes tienen cosas que decir. Y aquí cierro. Es posiblemente esa la solución para darle continuidad a los acuerdos de paz, que tienen una amenaza por allá para el 7 de agosto del año entrante. Se habla por allí que pueden llegar a ser los trizas, pero si se blindan a través de contratos que vienen desde la comunidad internacional, lo sé porque recientemente, ayer hice una entrevista a uno de los operarios de una ONG italiana que está trabajando en el Putumayo y que dice, no nos importa quién sea el gobierno entrante, nosotros tenemos la plata de la Unión Europea que está vigilada por las embajadas, no nos importa porque no estamos comenzando a trabajar desde el diciembre del 2016, sino que ya estamos trabajando desde el PNR en el 1990. Es decir, el proceso de paz no comenzó ayer. El proceso de paz en Colombia tiene larga data, viene desde el primer exitoso proceso de paz del M-19 en los años 90 y esa experiencia la siguen aplicando con las mismas metodologías DRET o no sé qué, que vienen funcionando divinamente y están precisamente protegidas por el bloque de constitucionalidad y por los acuerdos internacionales y por las Naciones Unidas y por todo lo que se deriva de ahí. Ahí tenemos una solución a una incertidumbre bastante grande que tenemos los ciudadanos frente a lo que puede pasar en agosto del 2018. Aproveché para salirme del tema. Bueno, muchas gracias a las personas que intervinieron desde el auditorio. Son preguntas y reflexiones muy valiosas. Como planteé al principio y han desarrollado mis colegas, el tema está abierto, no es conclusivo, pero hay algunas cosas que yo sí creo que vale la pena señalar para la polémica o para la discusión o para seguir pensando. En el tema de qué tan nueva es la innovación social, ese es un tema importante. En términos del lenguaje experto, no hay duda que es nueva, en términos del lenguaje experto. Me refiero a CEPAL, UNESCO, organismos multilaterales. Sin embargo, visto socioantropológicamente, el problema de la innovación es consustancial a esta especie. Esta es una especie cultural, es decir, esta es una especie que necesita mediaciones con su entorno. No hay otra manera de hacerlo, no hay otra manera de seguir siendo especie que hacer esas mediaciones. Y por lo tanto, lo que diferenció a este animal llamado humano respecto de los otros animales, en el fondo, es la capacidad innovadora. Es decir, la capacidad de transformar entornos, adaptarse a entornos, construir técnicas y tecnologías
etc. Eso está claro y ahí el lenguaje socioantropológico cada vez es más distante en el tiempo. ¿Cuándo esa especie empezó a hacer eso? Algunos dicen 500.000 años, ya vamos por 1 millón de años. O sea, llevamos 1 millón de años innovando, en resumen, ¿ya? Entonces, esto es largo, eso es así de claro. Ahora, ¿cuándo empezó a hablarse de este triángulo ciencia, tecnología, innovación? Eso hace parte de la sociedad globalizada y de la llamada sociedad del conocimiento. Y eso es un fenómeno de los años 80 hacia acá realmente. En ese sentido, ese lenguaje también es nuevo. ¿Cuál es el punto? Que sociedad del conocimiento se entendió como única y exclusivamente la capacidad que tiene esta sociedad de hoy de incorporar materiales, técnicas, procedimientos nuevos a equipamientos que necesitamos para vivir. Por eso la innovación era reducida a esto. La noticia humana de los últimos años ni siquiera fueron los huracanes o los terremotos, sino el iPhone, el nuevo iPhone, ¿ya? Es decir, así es como, digamos, el discurso dominante en esta sociedad entendió el problema de la innovación. ¿En qué sentido para mí, pero esto es discutible obviamente, la innovación social es nueva? En que justamente la innovación social introduce un ruido, ni siquiera consciente, porque esto está ocurriendo también espontáneamente, introduce un ruido respecto de lo que se entendía como sociedad del conocimiento que se incrementa a partir de nuevos usos tecnológicos. Y es que la gente dijo, también tenemos conocimientos para enfrentar la crisis, desde niveles micro, locales, hasta redes y proyectos mucho más ambiciosos. Lo que yo me pregunto, aquí sí desde mis claves históricas, antropológicas, es si la innovación social no está planteando precisamente la necesidad de una democratización de lo que hemos llamado sociedad del conocimiento. Porque si es cierto lo que demuestra la experiencia de los casos conocidos, que la gente está logrando resolver problemas, quiere decir que la sociedad del conocimiento no es únicamente la que se produce desde los grandes centros de conocimiento, llámese grandes centros científico-tecnológicos, que son las multinacionales, las grandes transnacionales, los grandes centros de investigación universitario, sino que hay otros saberes y otros conocimientos que vamos a tener que incorporar a esto que llamamos sociedad del conocimiento. Este debate puede sonar abstracto, filosófico, y no quiero profundizarlo más porque nos alargamos, pero creo que les dejo la idea fundamental. Y lo otro, el otro problema es cómo las nuevas dinámicas sociales plantean nuevas también alternativas políticas a las tradicionales y convencionales. Me explico. Frente a crisis, las alternativas eran o las de los economistas, como lo dijo el profesor Zapata, los economistas dicen, pues frente a una crisis, o fórmulas keynesianas o fórmulas del tipo que sea, para que la economía vuelva a equilibrarse, vuelva a crecer, y cuando crezca volvemos a distribuir. La de los políticos es, las crisis pasan, y lo que hacemos los políticos es capotear la crisis y esperar, digamos, nuevas oportunidades. La pregunta que se está instalando en el mundo es si también, así como en el conocimiento se está pidiendo una democratización del conocimiento, si también las crisis políticas están planteando nuevas alternativas a las crisis políticas, que no necesariamente tienen que pasar por los partidos, por los gobiernos o por los planes, por lo menos de la forma convencional, es decir, de arriba hacia abajo. Ahora el problema es si la crisis puede abrir una dinámica que vaya de abajo hacia arriba. Eso no quiere decir
que los partidos no tienen nada que decir, o que los gobiernos tampoco, o que no sean necesarios los planes. Pero ya planes que se construyan sin consultar las problemáticas van a tener mucha dificultad para sostenerse en el tiempo. Y muy bien la interpelación que te hace Andrés Santiago, el profe Zapata, y es si frente al 20% de viviendas en riesgo, en vez de acercar la gente a la norma, no es más bien que la norma se acerque a la gente, ¿ya? Y en ese sentido, que universitarios, comunidades y gobiernos trabajemos por políticas públicas precisamente en otro orden. Y sobre el tema de la ciudad corporativa, ahí me tocas una vena muy fuerte porque yo no he sido investigador en el tema urbano, pero con el Instituto de Estudios Urbanos de Bogotá, de nuestra universidad, empecé a meterme en el tema de la ciudad hace 3, 4 años. Y el año pasado hice una investigación, esa se va a publicar ahora precisamente por Planeta con el área metropolitana. Lo que yo te puedo decir es que rastreando la literatura de gente que viene trabajando esto, entre ellos muchos colegas de aquí de la Universidad Nacional en esta sede, es que esa relación público-privada en Medellín, primero no es nueva, también es muy antigua, casi que podríamos decir que esta ciudad, que es una ciudad fundada en el siglo XVII, es una ciudad donde lo público y lo privado siempre han estado imbricados, porque las élites establecieron un discurso que ha continuado en el tiempo y es lo que permite que incluso la ciudad se pueda vender como la ciudad eficiente del país, entre otras cosas porque el argumento es que la ciudad se administra de acuerdo con las lógicas empresariales, no con las lógicas de lo público que predominan en el país. Es más, esta universidad, y en particular la Facultad de Minas, formó los empresarios y formó los gerentes que dirigieron esta región y esta ciudad durante décadas. Ahí está el libro extraordinario y póstumo del maestro Nicanor Restrepo Santamaría sobre estos temas y que lo recomiendo drásticamente. Se llama El aporte del empresariado antioqueño a la economía colombiana, ¿ya? Que fue su tesis de doctorado en Sorbona. Ese texto ya fue traducido, fue publicado, y ahí todos podemos rastrear el enorme peso que tuvo la Escuela de Minas primero y luego la Facultad de Minas en gobernadores, alcaldes, empresarios, miembros de juntas directivas. De tal manera, es más, la Escuela de Minas fue fundada a instancias de los señores Ospina, de la familia Ospina, porque necesitaban la fuerza profesional para hacer las empresas, sobre todo mineras y agrícolas, que necesitaba esta región. O sea, esto desde el origen mismo de la ciudad está matriciado, lo público y lo privado. Ahora, eso ha llegado ahora a las multilatinas. No tengo tiempo para trabajar el tema y soy más bien aficionado al tema, pero si arman una tertulia sobre el asunto en otro escenario, nos inventamos uno aquí mismo, podemos seguir este debate. Pero lo importante, en mi opinión, es si lo público y lo privado ha sido bueno para la ciudad. Y aquí me meto un poco en riesgos, porque la lectura convencional es que lo público y lo privado deben ir disociados. Pero yo les diría que buena parte del capital social y simbólico de esta ciudad fue posible por esa imbricación de lo público y lo privado. Lo que sí hay que empezar a discutir es si lo corporativo, dominando el proyecto de ciudad, es democrático o no. Porque el proyecto de ciudad es una cosa y el proyecto de las corporaciones es otro. Y el equilibrio de ese asunto solo es posible en la medida en que la ciudadanía pueda definir cuál es el proyecto de ciudad que busca. Si es un proyecto incluyente
¿O es un proyecto que solamente beneficia a las grandes corporaciones de esta ciudad? O que se originaron en esta ciudad y que hoy son multilatinas, como se dice, incluida EPM. Pero ese es un tema gordo. Pero no lo quiero dejar solamente en punta, quiero agregar algo más. La crisis global está planteando alternativas inéditas en el mundo. Ya lo vivimos cuando cayó el muro de Berlín y los países socialistas o llamados socialistas tuvieron que regresar al mercado. Y ahora el problema está también del otro lado, porque se demostró que el problema de la crisis no es el problema del comunismo, ni del fantasma del comunismo. El problema es que ya no hay comunismo, entonces ¿cuál es el fantasma? El fantasma es que hay apetitos voraces, ¿ya?, por concentrar la riqueza. Y eso es un debate que tenemos que hacer. Entonces, si ese es el debate, muchos empresarios también pragmáticamente están llegando a la conclusión que en vez de matar la gallina de los huevos de oro, voy a ponerla en esos términos, pues lo mejor es que la gallina siga viva y no matar la gallina para supuestamente sacar los huevos que hay en la huevera de la gallina, ¿ya? Y la gallina se llama sociedad, y esa gallina ya entendió que no puede haber un modelo que excluya a la mayoría. Lo está entendiendo poco a poco. En esto yo soy optimista. Creo que el proceso del país está muy complejo, hay una polarización muy compleja. Los profesores han tocado este tema del posconflicto, pero también la gente está entendiendo que necesitamos darle la vuelta a este país. Este país necesita nuevas oportunidades, nuevos liderazgos, necesita superar las hegemonías políticas que son de tipo decimonónico, los caudillismos, los partidos que no proponen ni dicen nada, sean de izquierda, centro o derecha. Y la gente está inventándose cosas y está buscando alternativas. Yo creo que simplemente para decir que esto de lo corporativo empresarial, de si es una ciudad marca o una ciudad que incluya, hay que meterla en el contexto de la crisis política del país. Y ahí también va a haber que ser innovadores sociales. No quiero meterme con ese tema, pero para mí la gran innovación de toda la innovación social sería la innovación política, de una nueva ciudadanía y una nueva democracia. Pero eso es hilar complicadamente. Y tú me hiciste una pregunta directa, qué pena. ¿Qué es la innovación social para la nacional? Hicimos la misma ruta que planteé ahora. La nacional primero se metió con el tema de ciencia, tecnología e innovación. Y nos quedamos ahí. Digamos que fue lo más fuerte porque era lo que el entorno pedía y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación nos presionaba. Incluso yo diría, acaba de pasar, vicedecano, la medición de grupos de investigación y de investigadores de la nacional. Yo diría que si hiciéramos un censo de cuántos grupos están en innovación social, son la minoría, o incluso cero. Pero extrañamente nos llamamos la Universidad de la Nación, la Universidad del Pueblo Colombiano, del Estado colombiano, etcétera, etcétera. Algo pasa con la Universidad Nacional, pero tampoco soy tan dramático de pensar que hemos perdido el tren, o el bus, o el metro, o los aviones. No, yo creo que nos podemos todavía embarcar, pero un poco en esa idea va lo de la creación de este centro y atraer personas. Por ejemplo, yo hoy aquí públicamente te nombro asesora del CIIS, ya que hiciste una maestría en innovación social, ya estás nombrada. Te esperamos desde mañana en el CIIS. Tú que me dijiste hoy, me interesa el tema de innovación social, Jessica, otra asesora del CIIS y voluntaria y trabajadora, y todos los que vinieron al conversatorio también. Y no sé si tenemos 5 minutos más para una última ronda y también si alguien del auditorio quiere decir algo. No me demoro más de un minutico. John F. Kennedy dijo del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Yo no sé si esa sea una definición
la que voy a decir a continuación de lo que es innovación social, pero creo que sí debe tener tres elementos. Por un lado, un punto de partida que provenga de la comunidad, ¿cierto? No algo impuesto, no algo que sea ajeno a los problemas que ellos desean realidad, que desean solucionar, sino que sea la comunidad misma la que diga cuáles son sus problemas fundamentales y cómo deben solucionarlos. Adicionalmente, pues debería estar transformando las relaciones de esa comunidad, ¿cierto? Era la otra palabra que se me había olvidado comentar, que el profesor Almario también había dicho al inicio. Hay que transformar las relaciones sociales, porque no podemos seguir manteniendo el status quo como en este momento funciona. Y lo tercero es que indiscutiblemente tiene que tener un punto de llegada, y es darle una mejor calidad de vida y condiciones de vida a esa comunidad. Entonces, ahí cierro mi intervención. No es una definición, pero sí, considero que son tres elementos que debe tener toda intervención de innovación social. Muy interesante. Andrés Santiago, ¿quieres? Bueno, yo también cierro con dos cositas frente al planteamiento que me hacían ustedes dos de la realidad de la norma. Uno se encuentra en una situación compleja, hay una encrucijada, como se los decía, porque la norma tampoco es caprichosa, ¿cierto? Si la norma define esas condiciones es porque hay unas características técnicas, normativas, incluso sociales, que llevan a que así sea. Bien. Donde realmente está el análisis, que incluso creo que viene a tener mucho valor para este conversatorio, y es: mientras el Estado no siga siendo capaz de resolver las necesidades de las comunidades, ahorita Santiago lo decía y Juan Antonio también, pues las comunidades van a generar las respuestas. Y muchas veces esas respuestas resuelven tangencialmente el problema, pero mañana nos plantean otros más complejos. Eso nos termina metiendo en un círculo vicioso de problemas que inconscientemente vuelven a la innovación un actor muy importante dentro de ese juego. ¿Por qué? Yo les ponía ahorita un ejemplo con la forma como las comunidades han venido ocupando esos lugares de alto riesgo, ¿cierto? Las comunidades entienden que ahí hay una situación de riesgo y para eso buscan formas distintas de ocupar ese territorio. Pero mañana esa situación genera otras problemáticas, por cómo las bandas llegan a ese territorio, por cómo ambientalmente se empiezan a desprender un montón de problemas. La calidad del aire es uno, pero aparecen otros: la deforestación de los suelos, la pérdida de la cobertura vegetal, ¿cierto? Pero en lo patrimonial también aparecen otros problemas, porque el Estado está perdiendo su patrimonio. Desde lo social hay una situación de riesgo, pero esa capacidad innovadora nos terminó llevando allá. Y en últimas, ¿dónde está el punto de partida? Y es que mientras ese Estado, desde lo político, aparecen temas de corrupción, temas de incapacidad del mismo del gobierno, desde los partidos políticos, desde el gobernante de turno, de no leer las necesidades de la comunidad o de no conectarse con esas comunidades o de no tener legitimidad, no tenga esa capacidad de respuesta. Mientras ese gobierno, con esas características, no pueda resolver esos problemas, cada día se va volviendo un asunto mucho más complejo. Y esas problemáticas cada día terminan siendo mucho más crónicas y mucho más difíciles de abordar. Okay. Dos puntos brevísimos son: la realidad de la planeación del desarrollo de abajo hacia arriba ya llegó, se está dando en las veredas donde se está implementando la reforma rural integral. Es la única manera además de planear en lo local, en lo específicamente local. En lo urbano también se da a nivel comunal, pero será mucho más tarde y mucho más difícil hacerlo. Pero ese mecanismo ya lo tienen estas agencias de las Naciones Unidas, esas ONGs de las Naciones Unidas, lo están poniendo en práctica y está dentro de sus metodologías. Es construir la planeación a partir de perspectivas y de imaginarios, como se ha hecho desde hace unos años. Y sí, innovación política. Hace unos 5 años la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad, no sé si ustedes lo recuerdan, propuso las agendas del conocimiento. Una de ellas, en la que tuve la suerte de participar, se llamaba Inclusión y Formación de Ciudadanía, o Formación de Ciudadanía e Inclusión Social. Ahí está el secreto, y ese ha sido mi discurso en clase. Politólogos, hay que formar las ciudadanías tan diversas que tenemos. Ahí está la posibilidad
de sembrar semillas en las comunidades. Del auditorio, ¿alguien quiere un minuto para cerrar? Tú tienes la palabra. Pues yo quiero felicitarlos por esta iniciativa, me motiva mucho y motivarlos porque siento que, así como dice el profesor, que la innovación social no es nueva, efectivamente no lo es, como concepto, no hablemos desde la parte lingüística, y una iniciativa muy especial que lideró la universidad estuvo en manos del investigador Orlando Falsborda, que en su momento fue líder de ese tema en todo el mundo y que no deriva mucho de lo que es hoy día innovación social. Inclusive llegó a esa articulación política porque fue Orlando Falsborda el que creó la primera Junta de Acción Comunal en Cundinamarca. O sea, él empezó desde la base y lo más importante es que cogió una universidad nacional y llevó todo el conocimiento y se lo llevó a la sociedad. Y la sociedad hizo su solicitud. Entonces yo creo que retomar todas las iniciativas que además nacen de la universidad y retomar todas esas capacidades que hay en la Universidad Nacional. La Escuela del Hábitat tiene una experiencia con sociedades impresionantes. La Facultad de Minas, o sea, yo me sorprendí porque yo pensé que la fortaleza más grande iba a ser, sin demeritar todo lo que se ha hecho, la parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y Ciencias Humanas y Políticas. Y sí, es cierto, hay mucho, pero que no desconozcamos, que se venza ese corporativismo universitario, porque hay mucho potencial en la gente y toda la experiencia que se ha vivido desde la extensión. Entonces, los animo a eso. Muchas gracias. Tú, cierra. Una acotación, una inquietud que me surgió por un comentario final. Hablábamos de que la idea de superar la verticalidad que ha existido desde esas perspectivas autoritarias, sea corporativo, comunidad, universidad, comunidad, y que todo ha fluido entonces desde arriba hacia abajo, y que ahora entonces se trata de que todo fluya de abajo hacia arriba. Yo no sé qué tan conveniente sea entonces permanecer en esa verticalidad solo que cambiando la dirección. O sea, yo preferiría más bien hablar de una horizontalidad en donde se equipararan las cargas de lo institucional, lo corporativo, en fin, con las comunidades y conversemos, pero Sí. desde una perspectiva horizontal, Sí. no simplemente Sí. cambiar la orientación de la verticalidad. Yo diría que ese criterio que planteas se puede sumar a los tres que planteó el profesor Zapata como características de la innovación, porque una de ellas es precisamente el encuentro de actores en un plano horizontal. No es encontrarnos con el gobierno para que el gobierno nos diga esta es la norma, o las comunidades para decirnos es solo esto lo que queremos, o que los académicos lleguemos sin aportar nada. Es un encuentro leal, un encuentro en horizontalidad. Ese es un buen criterio. Creo que estamos exactamente en el tiempo. ¿Estamos en el tiempo? Necesito añadirle algo sobre la metáfora del pistón, es decir, no basta la solución de abajo hacia arriba, por supuesto, ni solamente la de arriba hacia abajo. En el curso del semestre pasado, unos estudiantes me presentaron una innovación y fue una nueva metáfora, ya no es la caja negra, ya no es el triángulo de hierro, ahora es el pistón. El pistón es que a la hora de formular las políticas, la verticalidad aplica, pero a la hora de implementarlas, a la hora de llevarlas a la Vuelve a práctica, subir. es necesario contar con la base, con la dirección opuesta. Bueno, muchas gracias a todos. Tenemos muchos desafíos, esperamos que nos sigan acompañando. Buenas noches. Muy amables.